A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Fly ball, pretty well hit the right field. Back goes Dye into the corner, looks up, that ball is gone. Like I said, it's a brilliant move. No, it's not. It's a lucky move. That's something. Trying to think with Alou. I guess he figures the kid's a good fastball hitter, and he's got a fastball pitcher out there. It certainly worked. So it's a one-run ball game. Lourdes has to shake one off. Lupe in the lead, starring as the star in the movie about a king. From the trailer to the credits, I believe we've made an epic. Eric is into everything we've ever dreamed. Hella dope, angels on my shoulder said it so. Gave it 2 feathers up, but you gon' need a telescope. Yeah, to see these stars on the track. I call it Hollywood Boulevard on attack. Bienvenido a este su programa Cara a Cara especial de hoy. Como siempre, nosotros nos sentimos sumamente complacidos que nos privilegien a nosotros con el permiso de entrar a sus casas. Y hoy tener un programa que le va a gustar que se acabó. Porque mire la cosa de la vida, de la sociedad, de los seres humanos. Venir uno de un campo que tiene el nombre de un santo inclusive, y destacarse en ese sitio, y entonces uno lograrle un seudónimo de La Tormenta. Entonces cuando uno conjuga todo ese tipo de cosas, dice, pero bueno, que esto tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la gente, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la demarcación, eso lo reúne todo. Pero cuando uno sale de un sitio humilde, sencillo, como es en la provincia de Nizao, Baní, Peravia, y esa región, San Gregorio, y uno logra el máximo peldaño como persona y como atleta, entonces uno tiene que quitarse el sombrero ante una figura como esa, y mucho más. Cuando esa figura logra lo que logró él y mantiene la sencillez como si no hubiera obtenido ese altísimo reconocimiento, esos lauros que significan de ser exaltado al pabellón de la fama del deporte nacional, aquí su país, y mucho más allá, allende los mares, entonces ir al gran altar que es Coppertown. Ya me habrán descubierto, y me refiero al gran pelotero Vladimir Guerrero. Nadie objetaba, ni aquí ni allá, el que Vladimir fuera, como se dice, fácil. Porque hay muchos que le ha dado bastante brega poder ser reconocidos y después ser exaltados. Y algunos han sido tanteados varias veces, y sin embargo no han podido y muchos lo han dejado de lado. A veces con condiciones como para lograr ese gran reconocimiento. Y cuando, por ejemplo, uno en este país, que después de Estados Unidos, nosotros somos la nación que más peloteros tiene en Grandes Ligas y que más peloteros han desfilado por las Grandes Ligas, pasan de 700, y eso es mucho que decir. Pero paradójicamente, esa gran cantidad de muchachos, de atletas de altísimo nivel, como que no corresponde a la idea, al logro de que podrían ser reconocidos y exaltados al pabellón de la fama. Hace un poco tiempo,
poco tiempo, que se decía casi que llegaban a 8 o 10, que eran fichas fáciles para llegar a Cooperstown. Sin embargo, esa cantidad, paradójicamente, se ha reducido un poco por razones que no vienen al caso. El hecho es que cuando uno es reconocido con el 92 y tanto por ciento de la gente que decide para que uno sea elevado al salón de Cooperstown, entonces ya se está hablando de palabras mayores, no hay prácticamente ninguna objeción. Y cuando uno habla de Vladimir Guerrero, entonces uno tiene definitivamente que quitarse el sombrero ante ese tremendo atleta de este país. Y hoy nosotros tenemos un programa sumamente especial con la presencia, la directa presencia de un querido amigo de mucho tiempo, Héctor J. Cruz. Él no necesita ninguna presentación, pero yo voy a recordar que es autor de más de 20 libros sobre deportes. Es un especialista básicamente en béisbol y el béisbol de grandes ligas. Ha escrito biografía desde precisamente el primer Cooperstown que tuvimos, que es Juan Marichal. Y ha escrito muchísimo sobre Pedro Martínez y sobre otros que tienen ya los numeritos acumulados para ser elevados al alto pabellón que es Cooperstown. Héctor es un gran analista, además un olímpico, un gran deportista. Y él y yo aquí vamos a hablar sobre la vida del gran Vladi, como le dicen sus allegados. ¿Cómo es posible lograr el máximo reconocimiento como atleta a nivel de la gente que sí entiende muchísimo de esto? ¿Cuáles fueron los pininos de Vladimir Guerrero? Aquí, porque aquí es lo primero. ¿De dónde viene este muchacho? ¿Cuáles fueron sus logros? Y cómo este muchacho llega a convencer allá a las grandes autoridades de la Major League con relación a su preparación, su capacidad, y que se ha reconocido como tal. Un amigo de él, un amigo de Héctor y un amigo mío, Rico Carti, con un numerito, que eso no tiene nombre también, pero no para tanto, dijo en una ocasión que le hicieron una pregunta, por mí no, por mí que hablen mis números. Eso es lo que ha sucedido con Vladimir. Vladimir terminó una serie de temporada, 16 total, y con un promedio de más de 320 puntos, entre otros grandes logros. Eso es mucho que decir. Con Héctor J. Cruz y con ustedes continuamos luego los siguientes mensajes. Y bien, iniciamos este espacio de hoy, que es para coleccionar, es casi histórico, porque vamos a hablar sobre la vida, la obra, la acción, la forma de ser de uno de nuestros grandes atletas, en este caso un beisbolista, que ha sido reconocido y exaltado para el pabellón de Cooperstown, donde van la grandiosa luminaria de ese gran pasatiempo por excelencia de ellos los gringos y lógicamente de nosotros. Héctor, bienvenido a tu programa Cara a Cara. Gracias, sí. Es un honor que esté con nosotros aquí, querido amigo. El honor siempre es de uno. Tú sabes que uno siempre tiene que ser, vamos a decir, como agradecido, ¿verdad?, de que le permitan compartir con los demás. Y realmente es un compartir con una persona de tanto cariño, de tanto tiempo, de tantas décadas, como es el caso tuyo. Y vamos a tratar un tema de Vladimir y del béisbol en términos generales, que Vladimir pues es un producto de una sociedad como la sociedad de República Dominicana, una sociedad pobre, ¿verdad? Sí, sí. Pero que logra este tipo de ascensos en muchos de sus hijos, gracias a factores que vamos a comentar un poquito más adelante. Claro que sí. Obviamente que hay que comenzar por el principio, como siempre se ha dicho. ¿Cómo recuerdas
tuvo a Vladi en su primer tiempo ya en el béisbol meramente profesional aquí en el país? Bien, tú sabes que Vladi fue firmado para el profesionalismo en 1992 por los Expos de Montreal. Felipe Alou fue su primer padre, su primer manager con el equipo de los Expos. Y mientras ahora a los jóvenes le otorgan pues $3 millones, 2.5, 4.5, a Vladimir le dieron 2.500, le dieron 2.5 pero $2.500. Ay, santo. O sea, nada más tenía un 2, un 5 y 2 0 Sí. por la firma. Por la firma. ¿Nota la diferencia? Sí. Entonces nosotros decimos en béisbol que los que reciben menos bonos son los que llegan, porque no se alocan. Sí. Los que reciben grandes bonos, al otro día ya tienen una jipeta, o antes de la firma, ¿verdad? Tienen una casa grande, tienen demasiado dinero en el banco, y entonces se le va la adrenalina de la superación, el espíritu de superación, se le va. En el caso de Vladimir, que era un muchacho aquí de don Gregorio Nizao, pues fue firmado por los Expos bajo esas condiciones. Ya inclusive 17, 18 años, y es un tipo que es amaestrado, es desarrollado por las academias de grandes ligas que funcionan en el país, y ahí empieza su desarrollo. ¿Por qué es posible como pulir este tipo de diamante que tenía Vladimir? Por la disciplina de los norteamericanos. O sea, todo ese discurrir que hemos tenido, todo ese boom que hemos tenido a partir de 1990, está relacionado directamente, Rafaelito, con la instalación de academias aquí. Que todos esos muchachos jóvenes de 15, 16, 17 años, 18 años, han caído en manos de la disciplina norteamericana, de la tecnología de preparación de los norteamericanos, y por eso hemos podido conseguir tanto crecimiento con la presencia. Vladimir es uno de esos productos. Sí, sí. Y aquí, en el Solar Patrio, ¿de dónde viene Vladimir? ¿Cuál fue su actuación, su momento más importante en los equipos locales? Obviamente, tú y yo que adorábamos el béisbol amateur, y aquí hubo grandes equipos, inclusive Felipe Alou fue un gran pelotero amateur. Pero, por ejemplo, Vladimir, tú hablas de las escuelas, esas escuelas han hecho un gran papel. Habla de los sueldos, que a propósito, hay peloteros de esos que se vuelven locos y no solamente botan el dinero. De los bonos. De los bonos de firma. Sí. En eso se estaba haciendo hincapié. Sí. Y entonces que cuando llegan allí comienzan a manejar muchos dólares y no tiene alguien que los ayude, que los asesore, entonces a veces vienen con un carro. No es raro el fin de año que aquí en este país no se mate un muchacho en esas autopistas. ¿Cómo era ese Vladimir en los principios en los equipos locales? Bueno, era un tipo así largo, flaco, indisciplinado del home play, porque él es el tipo de bateador que va a batear, no a buscar una base por bola. Inclusive llegó al extremo de que una vez dio un hit por encima de shortstop, recuerdo el video, está el video disponible, con un piconazo. La bola picó primero en el terreno de juego, él hizo swing, la consiguió y dio un hit por encima de shortstop. Ese era el tipo de Vladimir. Vladimir no tuvo, Rafael, mucha incidencia en República Dominicana. Él triunfó rápido, Felipe le abrió las puertas de los Expos de Montreal a partir de 96, 97, y a partir de ahí él no jugó mucho aquí. Jugó brevemente un par de ocasiones con las Estrellas Orientales. Después él fue cambiado a los Tigres de Licey, ya cuando estaba un poquito más maduro, y tampoco jugó mucho con Licey. Él no tuvo mucha incidencia aquí en la pelota dominicana realmente, pero sí su desarrollo fue rápido de parte de la Academia de los Expos de Montreal aquí. Duró más o menos como 3 o 4 años en ligas menores, y fue uno de los privilegiados por su talento, porque subió rápido a grandes ligas. A algunos les toma hasta 6 y 7 años subir a grandes ligas, a algunos. Y hay casos excepcionales que han debutado luego de 10 años en ligas menores. Vladimir subió de 3 o 4 años más o menos, y rápidamente pues se abrió un espacio en las grandes ligas. Creo que hay un caso de saltar de un equipo escolar en Estados Unidos a grandes ligas,
el caso de Mickey Mantles, por ejemplo. Y hay un dominicano, no sé si fue el caso de Alex, que dio ese gran salto así. Sí, es que por lo regular los jugadores norteamericanos se inscriben en el draft amateur que ellos hacen todos los años, el mes de junio, de la universidad. Sí. Hay casos excepcionales que de lo que ellos llaman el college, el high school, pasan de ahí directamente al draft porque te reúnen mucho talento sin ir a la universidad. Sí. Hay gente que es muy disciplinada en el home. Se habla inclusive del bateo, el swing dulce, como el que tiene Alex. Pero hay otros que no son tormentas, pero sí son una tormenta parado ahí. Me refiero al hombre de San Gregorio, el de la tormenta de San Gregorio, que dicen como que no era tan disciplinado así en el home. ¿Qué pasa con él? Bueno, es un tipo de bateador de swing libre, no tienen mucho criterio de selección, pero tienen la facilidad de que en base a fortaleza, si logran contacto, pueden conectar hacia zonas de hit, pues, hacia zonas de éxito. Así fue también, yo no sé si tú fuiste mucho tiempo también fanático del béisbol, Jesús Alou, es otro caso entre los dominicanos, que iba a batear, no a coger bases por bolas, a pesar de que Vladimir, pues a pesar que Vladimir no era ajeno a las bases por bolas porque le tenía miedo también. ¿Tú ves? Y por lo regular se acercaba a 100 bases por bola por cada temporada. Pero esos son los bateadores que compensan. ¿Cómo lo compensan? Se ponchan poco. Nunca se ponchó 100 veces en 16 años, Vladimir Guerrero. Tú sabes que es frecuente que jonroneros, gente que den jonrones, se ponche más de 100 veces. Algunos hasta llegan a 200. Bueno, yo no sé si tú sabías que el segundo dominicano de más ponche en Grandes Ligas históricamente se llama Sammy Sosa. Después de Reggie Jackson, un señor que se llama Reggie Jackson, que también era jonronero, pues Sammy Sosa ocupa el segundo lugar históricamente. Estos bateadores como Vladimir Guerrero, que son agresivos, se ponchan poco. Nunca se ponchó 100 veces. ¡Wow! O sea, que era un disciplinado, a pesar de su forma muy personal. Un agresivo. Correcto. Hay una anécdota, tú hablabas de un swing de él que dio un hit por encima del short. Sí, con un piconazo. La bola primero dio en tierra. Sí. Y eso es válido. Correcto. Porque no ha llegado todavía a la mascota del catcher. Correcto, sí. Y entonces se decía que él, a lo estilo él, le tiraron un YP de eso y él, con esa fortaleza que tiene, la sacó del parque. Sí, eso no. Bueno, el hecho eso no, nunca ocurrió. No pasó, sino fue el ya eso es como leyenda, eso. Agrandando la leyenda. Sí. Bueno, el hecho es que, porque tiene mucho que ver el estilo, la concentración, la fortaleza, porque ahí donde tú estás, Mateito Alou, nuestro gran Mateito, hicimos un trabajo con él y cómo él se disputó un cabeza a cabeza con Pete Rose, el campeonato de bateo de aquella época. Eso paralizó prácticamente el país y no estaba tan desarrollada la televisión. Y entonces él nos dijo a nosotros aquí, qué pasó ahí en esos segundos, esos últimos minutos de ese enfrentamiento entre ellos. Pero Mateito Alou era un don señor bateador. Eso ocurrió en 1969. Sí. Pete Rose y Mateito fueron al último día prácticamente empate, con decimales de diferencia. Y Mateito jugó en la tarde y batió de 4-4. Pete Rose jugó en la noche y batió de 5-5 y le ganó el liderato de bateo. Sí, nos contó el Mateo que él se está allá en el baño porque termina el juego, entonces uno de los muchachos, los compañeros le dice, mira, te embromaste, ahí el hombre batió no de 4-4 como Mateito, sino de 5-5. De 5-5. Wow. Sí, esa fue una historia real. Qué bonito, qué bien se llevó eso así. Bueno, el hecho es que se necesita, y creo que hay un estudio con relación al poder de los bateadores, cómo chocar la bola. ¿Por qué otros que a veces son tan fuertes
no dan tantos jonrones como otros que no son. El propio Mateito nos lo dijo en un espacio que hicimos, que la fuerza está en la muñeca. La gente cree que no viste, no, es en la muñeca. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es la ciencia en ese sentido? Recuérdate que yo no soy instructor de bateo, que yo no soy técnico, yo lo que soy periodista, pero te voy a comentar algo, ¿verdad? Sí. Pero hago la salvedad que yo lo que soy periodista, yo no soy técnico de bateo. Sí. En el béisbol no basta tú tener fuerza, pues eso no influye tanto. Lo que más influye es tu técnica de bateo. Sí. Puede haber personas flacas, pero musculosas, ¿no? Sí. Que den 600 jonrones. Puede haber fuertes que den 600 jonrones. Pero aún el fuerte, ha habido más fuertes que flacos, que no han logrado ni siquiera 200 jonrones en Grandes Ligas. La fortaleza física no tiene importancia. Después que tú tienes el físico adecuado y bien mantenido, lo que vale es tu técnica de bateo. O sea, ¿dónde está la técnica? Ellos dicen que está en el movimiento de la cintura y de la muñeca, en esos dos factores. Pero ya eso es un campo que es exclusivo de los técnicos de bateo en béisbol. Sí. Pero no tiene que ver con tu volumen físico, no tiene que ver nada con eso. Sí. Nada con eso. Que a propósito de esa pregunta, de hecho el béisbol se ha convertido prácticamente en un deporte ciencia. Hay estadísticas que uno jamás hace unos años podía pensar, pero ¿cómo es posible que ellos guarden eso, que digan esto, que registren eso? Y ciertamente todos los registros. Todo. Han creado software para cada deporte en Estados Unidos y en el mundo también, vamos a decirlo así, en Europa y en Estados Unidos. Han creado algunos software que simplemente se lo meten a la computadora y la computadora lo van registrando todo. Es increíble la cantidad de información que ofrecen las computadoras. Es increíble. Increíble. Algunos que han pasado por cualquiera de los dos equipos canadienses, en este caso Vladimir Guerrero, han sido reconocidos, exaltados allá. Creo que Tony Cabeza Fernández. En Toronto. En Toronto, la otra ciudad. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Ha sido reconocido Vladimir con su equipo canadiense? En la Montreal, sí. Okay. Y también es parte del Salón de la Fama de los Angelinos de Anaheim. De los Angelinos de Anaheim. Sí. Que fue el equipo con el cual él jugó más tiempo, pero que también ganó el premio MVP del 2004. Sí. O sea, que él tiene ya muchos reconocimientos del Salón de la Fama, ¿verdad? De aquí, de República Dominicana, de Montreal, de Los Angelinos, ahora de Estados Unidos, de MLB, de Cooperstown. Él tiene muchos reconocimientos acumulados. ¿Y lo que le faltan? No, claro. Porque como le recomienda su compadre, Pedro Martínez, que fue y lo visitó, y él decía ahí, está el Vladi. Ese fue el día que lo instauraron en Los Angelinos. En Los Angelinos, exacto. Y le dice, compadre, pero mantenga la humildad. Pero es que Pedro Martínez también es muy humilde. Sí. Inclusive hay un documental local por ahí que habla a propósito, él para unos compañeros periodistas que le fueron a hacer una entrevista allá a su pueblo, a Nizao, y él con su propia mano preparando una carne, una cosa así, y le preguntan que, ¿y para qué es eso? Y le dice, no, porque el hijo, que también es pelotero, le vamos a hacer una comelona aquí y por eso yo se la estoy preparando. ¿Ese es Vladimir? Ese es Vladimir. Igualito, en cierto modo, que Pedro Martínez, pero son un temperamento un poco diferente. Cuando uno ve que este país da potente como es, me recuerdo a un antiguo entrenador que había en el equipo de béisbol de la UAS, que después activó aquí como técnico de la entonces Secretaría de Estado de Deportes, Cuqui Acevedo. Y él me decía, mira, es muy difícil que a uno lo contraten, cierto así. Ahora se han desarrollado muchísimo las escuelas, o sea, es muy difícil, vale la redundancia, que esas escuelas y esos técnicos que están tan desarrollados ahora
fallen con relación a un personal determinado. Entonces me dice, ahora el año antipasado, 243 muchachos contratados para los equipos de Liga Menor en Estados Unidos andan en la calle de Miami y Nueva York porque no pudieron hacer el equipo. Y muchos de ellos se quedó por allá. A Vladimir le dieron una chilata como la misma que le dieron a David 2.500 pesos. como a David Ortiz, que también le dieron una chilata. Pero hay muchachos de esos que le han dado en estos tiempos hasta $5 millones un novato. Así es, 4 y pico de millones de dólares. Y yo no sé qué ha sido la vida de esos muchachos. Sí, pero está la otra parte fea del béisbol. Nosotros estamos hablando de la parte bonita, que son de los que triunfan, ¿verdad? Sí, pero está la otra parte fea del béisbol, que es tiene que ver con los que no triunfan, los que fracasan. Sí. Hay una estadística que la gente que no está inmiscuida en béisbol así profundamente, pues no conoce al dedillo, que es aquella que dice que de cada 100, y esto incluye a los norteamericanos, Sí, sí. que de cada 100 jóvenes que son firmados al profesionalismo, solamente llegan a grandes ligas un 4%. Ave María. O sea que 96, ¿verdad? Sí. 96 Sí. fracasan. Fracaso. Pero para el caso de los dominicanos es peor la situación porque mientras el pelotero norteamericano tiene una educación, Sí. sea de high school o de universidad avanzada, Sí. el pelotero de aquí, que ahora mismo lo firman sin tener escuela, Sí. a veces con un cuarto curso, con un octavo, con un sexto, Sí. a veces, muy pocas veces con un segundo de bachillerato, casi nunca con un bachillerato hecho, Sí. muy difícil. Entonces esos muchachos, cuando fracasan en el béisbol, luego de pasarse 3, 4, 5 años intentando, pues no saben hacer absolutamente nada. Nada, nada. Por eso que se quedan en Estados Unidos. Así es. Sí. Pedro Martínez señaló una vez que él quería ser médico y que después que terminara el béisbol de las grandes ligas, entonces él se iba a inscribir en la universidad para la carrera de medicina, pero dejó eso de lado y se quedó esa situación ahí. Y él les recomienda eso a los muchachos que van subiendo, que no abandonen sus estudios, porque esta profesión es muy exigente y hay muchachos que a veces han quedado sin la profesión de beisbolista y sin la posibilidad de ingresar a la universidad. Yo tengo un amigo, Miguel Batista, ex pitcher de Grandes Sí, Ligas, que sí, ganó 100 claro. juegos, que ahora mismo, ya él se retiró hace 2 años, filósofo, ahora mismo el poeta, el poeta. sí, escribió una novela inclusive, Oh, ¿no? sí. Ante los ojos de la ley, yo la tengo. Ahora mismo él ocupa su sábado haciendo una carrera de abogado Oh, qué bien. en la Universidad de la Tercera Edad. Eso es lo único que le Sí. hace, 8 horas de estudio todos los sábados. Sí, sí, sí. Para que usted vea. Y tiene talento, seguro la vas a terminar. Claro. Creo que uno de los pocos peloteros que yo recuerde, no sé tú, que eres una Biblia ambulante, que ha escrito un libro. Sí. Sí, y ha escrito muchísimos poemas y todas esas cosas. Tenemos necesariamente, como tú sabes, que hacer un descanso breve para entonces seguir con el Vladimir, la tormenta de San Gregorio, y esta bonita experiencia que hemos tenido nosotros como nación, como sociedad, de que uno de los nuestros sea elevado al máximo peldaño del reconocimiento deportivo mundial, que es el pabellón de Cooperstown. Bien, hablamos aquí con nuestro querido y directo amigo Héctor J. Cruz, editor deportivo del periódico Listín Diario, y un experto, una persona que hay que consultar cuando uno quiere meterse en los deportes y básicamente en el béisbol. Hay la posibilidad de que en los próximos años muchos de esos peloteros, compañeros inclusive del propio Vladimir Guerrero, sean reconocidos. Pero ¿cuáles son los numeritos de Vladimir que lo catapultaron a ese nivel? Y lo que viene ahí atrás, por ejemplo, el caso de David Ortiz, el caso de Beltré y otros casos. Ok. Para el 2022 va a estar en la boleta de Cooperstown David Ortiz. Tú sabes que la regla de Grandes Ligas es que un atleta entra a las votaciones luego de cumplirse 5 años de su retiro. Sí. 5 años.
Entonces ya para el 2022, David, que se retiró luego de 2016, va a estar pues ya disponible para esa boleta. El David tiene números excelentes. Sí. Nada más tiene una parte de él en contra, y es que el asunto de que no fue jugador defensivo, Sí. que fue bateador, así como el boricua Edgar Martínez, que le ha dado mucho trabajo, hombre, sí. mucho trabajo ingresar al Salón de la Fama. Posiblemente ingrese el año que viene, pero ya eso está, ese prejuicio contra los bateadores designados está quedando atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con David Ortiz? David Ortiz tiene números excelentes. Sí. La única parte mala de él es que no fue jugador defensivo. Pero ¿qué sucede con él? ¿Cómo él compensa eso? Para una elección inclusive de primera ronda. Sí. ¿Cómo él la compensa? Ganó 3 títulos de Serie Mundial con Boston. Bueno. Un ícono de Boston, Sí, ¿verdad? sí. Y además, un carisma que trasciende, una actividad de caridad caritativa Sí. hacia personas disminuidas con su programa de niños de operación para asuntos cardíacos, Sí. que trasciende, ¿verdad? Entonces, todo eso lo rodea a él de una aureola excelente Sí, sí. para ser inmortalizado en su primera elección en 2022. Ese es el caso de David Ortiz. Sí, Yo creo sí. que no hay dudas de que él va a ser electo de una vez, porque tiene un gran sitial, y tiene un sitial tan alto, Rafael, que se queda trabajando en Boston, ¿verdad? Sí. Es parte de los Medias Rojas de Boston, una de las franquicias principales del deporte norteamericano, no solamente del béisbol. Sí. Y tiene un cargo que él es asistente del equipo, asesor del equipo, para lo que él quiera. Wow. Sí. Es para hacer lo que él quiera. Sí, ¿no? sí. Ok, ese es Y no un le dan un caso. cheque en blanco. Le para pasan, que le ponga- le pasan un dinero bien fuerte. Sí, sí. Porque ese contrato, Sí. con el carisma y el posicionamiento que tiene, es un contrato bueno. Y narrador, además, Comentarista. comentarista. Sí, tiene comentarista en algunos- postemporada, fue contratado por la Fox. Correcto, Ok. correcto. El otro que viene es que va a ser seguro, posiblemente este año 2018-2019, después se retire ya Adrián Beltré, Sí. un bateador de 3,000 hits, ¿verdad? De 3,000 hits, muchísimos guantes de oro, muchísimas empujadas, muchísimos jorrones. Entonces, ¿qué va a pasar con Adrián Y Beltré? una vez el bateo. Adrián Beltré es también elección de primera ronda. Sí, sí. Vamos a decir dentro de 6 o 7 años. Ahí no va a haber lugar a dudas. Sí. Con Adrián Beltré. Y dentro de 5 años se va a retirar Albert Pujols, 4 años tal vez, si una lesión no lo retira rápido, ¿verdad? Albert Pujols también es selección de primera ronda. Sí. Es decir, que son 3 jugadores que para mí no hay lugar a dudas de que van a ser electos, Sí. todos en primera ronda. Sí, sí, sí. Así andamos en el futuro inmediato. Claro. Y Héctor, ¿no podría, por ejemplo, uno hacer un cálculo exaltado y cantidad de jugadores, como yo señalé hace un rato? ¿Y cuáles son los países que tienen acceso a béisbol, al béisbol profesional, que tienen más... Hacer una comparación. exaltado? Exacto, sí. Somos Puerto Rico y nosotros vamos... Venezuela, Cuba. cerquitito, ajá. ¿Quiénes tienen más? Bueno, Puerto Rico tiene nada más uno, que es Luis Aparicio. Venezuela. Nada más tiene a Luis Aparicio, un jugador de los Sí. años 50 y 60. Sí. Nada más uno, no tienen a más nadie. Sí. Ellos tienen ahora mismo en Grandes Ligas, que recuerda así rápido a Miguel Cabrera, que es un potencial inmortal de Cooperstown, un jugador excepcional, Sí. con números extraordinarios. Sí. Pero ese es el único que tiene. Entonces Puerto Rico tiene 4, que fue recientemente electo Roberto Alomar, Sí, sí. Roberto Alomar, y el año pasado instalaron al receptor Iván Rodríguez. Sí. Más allá tienen a Peruchín Cepeda, Orlando Cepeda, Que le dio mucha brega. pero que fue electo, fue electo por el Comité de Veteranos. Los votos no tuvo éxito. Él fue electo por un organismo especial del Comité de Veteranos que contempla o que pondera jugadores que no hayan sido electos en los votos. Sí. Y fue electo, ¿verdad? Pero Cepeda, tú sabes, tuvo muchos problemas porque él estuvo involucrado en un asunto de tráfico de droga y eso, y estuvo preso en Puerto Rico. Sí. Después le dieron una amnistía. Y finalmente, el cuarto boricua es
Roberto Clemente, que también dio 3.000 hits, iba a ser electo, pero tuvieron que hacerlo, elegirlo sin llevarlo a los votos, porque el 31 de diciembre de 1972 falleció al caerse el avión que despegaba de Puerto Rico, de Luis Muñoz Rivera, el aeropuerto que tú conoces, Sí. iba para Nicaragua a llevar auxilio a los afectados de un terremoto en Nicaragua. Sí. Esos son los 4 de Puerto Rico. Hay algunos cubanos, como Tony Pérez, ¿verdad?, que es un Sí, electo también. sí. Está el panameño Rock Carew, que ganó 7 títulos de bateo, Bueno. ¿verdad? Hay otro cubano electo por las ligas negras, que es Martín Dihigo, Sí. uno de los grandes de Sí, siempre, sí. es uno de los grandes de siempre. Y ya los 3 dominicanos hasta ahora, que son Marichal, pues en 1983, Pedro Martínez 2015, y ahora pues Vladimir Guerrero. Sí, pero nosotros debiéramos tener más en Coppertown, porque hay muchachos con las condiciones, creo yo, para poder llegar, y además la cantidad increíble Ha de habido peloteros habido dominicanos. sobresalientes, Sí. o sea, tú tienes, ha habido sobresalientes, pero no llegan los números de Cooperstown. Miguel ¿Cuáles, por Tejada, ejemplo? Y el problemita que tuvo. Moisés Salou, Sí, sí. ¿verdad? Sí. No llega a los números de Cooperstown. Felipe Aloa, nosotros decimos que alguna vez debería ser electo como una figura A propósito, ¿verdad? exacto, yo te iba a hacer esa Como una gran pregunta, figura pero claro que sí. del béisbol. Claro. Entonces tenemos 3 más que están ligados al tema esteroides. Ujú. Como tú sabrás, Sammy Sosa, Sí. con 609 cuadrangulares, está ligado al tema esteroides, lo vinculan, ¿verdad? Nunca fue sesionado, nunca fue dio positivo, pero lo vinculan. Está Alex Rodríguez, con 696 jonrones, 3.000 hits, pero también lo vinculan al tema esteroides. Él mismo confesó Sí. que consumía esteroides. Y finalmente está Manny Ramírez, con Sí. 555 jonrones, que también fue sancionado un par de veces por consumo de esteroides. Sí, sí, sí. Y a esos se les niega el voto, hasta ahora. Alex Rodríguez, perdón, va dentro de 4 años a las votaciones, a ver qué pasa con él. Y podría darse el fenómeno. Digo, él es un fenómeno. Alex Rodríguez debería estar ahí. Sí. Lo respalda. Pero precisamente- Alex fue sancionado drásticamente, inclusive tú sabes que perdió toda una temporada Sí, hombre, eso fue un abuso. Ah, por su vinculación al tema esteroide. Sí, porque eso fue un asunto privado y ellos lo publicaron, que inclusive eso iba a tocar a David Ortiz y tocó a Manny Ramírez y en otros cuantos, etcétera. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, Felipe Rojas Alou, que no tiene los numeritos como pelotero para llegar, pero como se usa en el pabellón de la fama de aquí, tiene las condiciones, primero como gran preparador de peloteros, segundo como gran Manager. Ujú. Manager hasta de los Gigantes de Nueva York, los equipos de Los Gigantes de San Toronto Francisco. y Gigantes. Podría ser exaltado. Él nunca ha sido... Y otra cosa, esa penalización bárbara que se ha hecho con alguno de ellos, porque a mí me recita el caso de Manny Ramírez o el del mismo Alex, no pueden ser conocidas de nuevo, no pueden ser apeladas. Eso es perpetuum seculorum, amén. Sí, Se no tomaron. pueden ser, no tiene apelación ya, esos tiempos pasaron. Bueno, la Pig Los Road. periodos de apelaciones para ellos, bueno, pero Alex fue suspendido y también Manny Ramírez, Sosa nunca fue suspendido. Bueno, en el caso de Felipe, Felipe tiene una gran historia como hombre de béisbol. Sí. Y puede ser podría ser ponderado como eso, como figura del béisbol, como su gran servicio al béisbol de más de 5 décadas. Todavía sigue trabajando Sí. como asesor de la presidencia de los Gigantes de San Francisco. Sí. Pero él tuvo el hecho, vamos a decir, negativo, que lo limita, es que sus equipos nunca ganaron en playoff. ¿Ves? Tuvo esas limitaciones. Los numeritos como pelotero de él fueron buenos, pero solamente buenos, no Sí. excelentes. Sí. Él dio 206 jonrones. Sí. Y él tiene pues esas limitaciones de que como en su condición de manager ganó mucho aquí. Ganó 4 campeonatos con el Escogido, ganó Serie del Caribe, pero en realidad en la Grandes Ligas sus 2 equipos que dirigió, Sí. aproximadamente pues 13 años, Sí. 3 con los Gigantes y 10 con los Expos de Montreal, pues no tuvo logros. No lo tuvo. No tuvo logros de playoff, de ir a una serie mundial y esas cosas. Sí.
Los jonrones de Vladimir, el averaje, todo eso, prácticamente son intocables. Pero no, ¿cuántos jonrones tiene Vladimir? 449 dio, disparó. Es respetable, es Sí. respetable, es respetable. ¿Cuál es el futuro inmediato que le espera a esa récord de muchachos que vienen ahí ya? ¿Tú dices de podía- los posibles inmortales o de los Inmortales. jóvenes nuevos? No, los inmortales, los inmortales. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hemos hablado de qué sé yo, 3 o 4 de ellos, que prácticamente es el decir, pero ahí viene una camada que podría darse un caso, por ejemplo, como el del venezolano Altuve, que es uno de los peloteros más pequeños que ha habido en la Grande Liga. Claro, yo entiendo tu cuestionamiento. Ahora mismo hay peloteros dominicanos que están terminando su carrera, otros que no tienen, no van a tener número para ser considerados como inmortales, pero que son muy famosos. Te puedo mencionar a José Bautista, Sí, ¿verdad? sí. que ha sido un estelar. Te puedo mencionar a Nelson Cruz, Ujú. ¿verdad? Hay uno nada más entre todos ellos que todavía pues le queda una buena cantidad de años, que tiene 34 años ahora mismo, Sí. que posiblemente sea un futuro inmortal, que aparte de los 3 que te mencioné ahorita, o sea, Beltré, Albert Pujols y David Ortiz, Sí. hay otro que todavía pues le quedan 5 años de carrera, Sí. que va a ser, puede ser futuro inmortal, que se llama Robinson Cano. Robinson Cano, Ese es un superestelar. hijo de un pelotero. Sí, hijo de José Cano. Que a propósito, en el derby aquel, wow, qué bonita experiencia. Él era el papá pitcher, sí. picheándome y yo logro un récord en el Kentucky, el derby ese. En el derby de jonrones, sí. De jonrones. Héctor, el béisbol sigue siendo, aparte de la política y la cosa esta que uno está viendo, el gran pasatiempo nacional por excelencia. Sin embargo, nosotros no tenemos un play. Ese play tiene más de 50 años y los otros días, que no sé qué pasó, que prácticamente se iba a ir a pique. Bueno, hay 2 eventos aquí que mueven la geografía nacional, Sí. que son las elecciones presidenciales de cada 4 años Sí. y el torneo de béisbol, que es anual. En ese sentido, pudiera ser que las elecciones presidenciales estén en primer lugar, pero pudiera ser que no, Claro. que sea la pelota Sí. con su torneo invernal de 3 meses, Sí. porque es todos los años, ¿verdad? Así es. Tal vez si tú sales en una encuesta Sí. de que qué usted prefiere, la pelota o la política, Claro, la la- pelota debe de ganar por mucho, Pero claro que sí, ¿verdad? claro. Especialmente si se claro. trata de Licey y Águilas. Así es. Se nos agotó el tiempo. ¿Terminamos? Héctor Cruz, ya acabamos así. Así de rápido se nos va el tiempo. Pues Siempre- gracias, Rafael, por esta No, invitación, me he sentido bastante siempre bien contigo. Que te veo sonreír, lo hace muy agradable. Me recuerda a Harrison Ford. Anótalo. Y ustedes, para que vean la coincidencia. Harrison Ford, que hizo entre otros el papel de presidente En una película, sí. película. Sí. Es Y de aquel Indiana lado- Jones. El Indiana Jones, Sí. correcto, es de aquel lado del charco, pero este que es de nosotros es de este lado. Luego de agradecerte a ti, le decimos a ustedes que nos vemos pues en otro cara a cara.